La importancia del conocimiento, avances científicos y tecnológicos y su impacto en la sociedad. Después de las dos guerras mundiales, se desató una ola de descubrimientos, avances científicos y teóricos, superando de manera significativa los alcanzados en el siglo XIX y en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, la mayoría de estos logros se utilizó en la guerra, desde el radar hasta la energía nuclear. Otro ejemplo lo vemos en los motores de combustión que empezaron a ser utilizados después de la Primera Guerra Mundial en Alemania. También en el campo de la ciencia se inventaron los antibióticos, que permitieron ya no amputar los miembros a los soldados como en la Segunda Guerra Mundial, porque ahora ya podían combatirse las infecciones que producía una herida de guerra o cualquier otra complicación posterior. También el uso del radio se expandió a casi todos los hogares que querían saber los avances y las derrotas del ejército. Ya al término de la Segunda Guerra Mundial se produjo un cambio radical en todas las naciones, ya que se modernizó el uso de la economía y se comenzaron a producir bienes de uso doméstico. Por ejemplo, en Europa Occidental y en Estados Unidos, las familias comenzaron a utilizar electrodomésticos como refrigeradores, lavadoras, licuadoras, televisores y radios, entre otros, facilitando así las tareas del hogar y a la vez permitiendo que las mujeres se integraran al ámbito laboral. Todo esto produjo un requerimiento de mayor energía eléctrica, por supuesto, por lo que la tecnología nuclear que se desarrolló en un principio con propósitos bélicos para la guerra, ahora fue utilizada para producir electricidad. Sin embargo, accidentes como el de la planta nuclear de Three Mile Island en Pensilvania, Estados Unidos, el 28 de marzo de 1979, y de la planta nuclear de Chernobyl en Ucrania, hizo que el mundo se diera cuenta de que la tecnología nuclear, aún con fines pacíficos, era muy peligrosa. Otro ejemplo son las armas químicas que desarrollaron los científicos estadounidenses y que quemaron campos de Corea y de Vietnam, así como la crisis del petróleo de 1974. Sin embargo, esta nueva abundancia de bienes de consumo no benefició a toda la población mundial, solo a los habitantes de las ciudades y de las naciones desarrolladas. Y hoy, por ejemplo, en las regiones de escaso desarrollo, donde se encuentra el 90% de la población, no existen servicios básicos como plantas de tratamiento de aguas negras ni suficientes hospitales. No todos pueden pagar por medicina avanzada, solamente un 10% de la población tiene acceso a formación científica y la tecnología debe de ser importada cuando se carece de ella. A la vez esto produce una lucha entre los países desarrollados por mantener las más nuevas tecnologías y el poder que proviene de ellas, invirtiendo mucho dinero y propiciando la emigración de los mejores científicos de los países pobres, concentrando así el conocimiento en solo algunas universidades y laboratorios del mundo. Alcances y límites de la educación. A finales del siglo XIX se dio mayor importancia a la enseñanza a nivel primaria impartida por el Estado, o sea, por el gobierno. En países como España y México, el índice de analfabetismo, esto es, de las personas que no sabían leer ni escribir, era muy elevado, por lo que los gobiernos establecieron que la educación debería de ser obligatoria y gratuita. Aún así, los hijos de obreros y campesinos no podían acceder a las universidades, ya que tenían que trabajar y no podían continuar con sus estudios. Solo en pocas ocasiones el gobierno otorgaba becas a jóvenes de escasos recursos. Hoy en día los sistemas educativos combinan múltiples propósitos: fomentar la unidad nacional, el sentido de pertenencia a la patria, el significado de ser ciudadano y cómo lograrlo, además de ofrecer una interpretación de los hechos históricos, las tradiciones y la manera como las personas se integran a su barrio, a su ciudad, a su región, a su país. Enseñan también prácticas y conocimientos para participar activamente en la vida social y modificar su entorno, así como entenderlo mejor. Los medios de comunicación y la cultura de masas.
Algo que caracterizó a las sociedades de la segunda mitad del siglo XX fue el extraordinario desarrollo de los medios de comunicación de masas, dirigidos a públicos amplios de la mayoría de los países. Esto a su vez propició el surgimiento de la cultura de masas, es decir, el conjunto de manifestaciones culturales compartidas por millones de personas de todo el mundo, sobre todo entre los jóvenes en los sectores urbanos. De 1945 a 1960, los medios de comunicación difundían de manera simultánea las expresiones de la cultura, como películas, canciones y conciertos. La música popular, expresada mediante canciones y bailes, se convirtió en una de las principales manifestaciones de la cultura de masas, uniformando así los gustos de la gente por ciertas manifestaciones culturales. El éxito se debe a su capacidad de reproducción. Esto significa que la gente puede leer, escuchar o ver la misma información las veces que quiera gracias a las invenciones, a los inventos como el disco, el cassette y el videocassette en esta época.